En general, cuando hay un agente extraño, externo, ese agente, nosotros estamos continuamente bombardeados por agentes extraños, externos, y tenemos barreras. Una de las barreras importantes que tenemos es la piel. Como ustedes han estudiado, tiene básicamente tres capas. Una capa que es celular no vascularizada, que es la epidermis, y otra capa que es la dermis y el tejido adiposo subcutáneo o hipodermis, donde acá tengo vasos sanguíneos. Entonces, estos agentes externos normalmente un ruido, no sé si acá tiene un micrófono abierto. Nacho, yo creo que tiene el micrófono abierto y me hace... Sí, perdón. Creo que puede ser de eso, me parece. Gracias. Los agentes externos normalmente son repelidos por esa capa queratinizada que nos hace un exoesqueleto con el cual nos podemos defender. Pero a veces es capaz de romper esta sustancia a la que llamamos antígeno. Este antígeno rompe acá el tejido, o sea, puede romper el tejido, por ejemplo, la piel, me corté con un cuchillo, me clavé un clavo, me clavé una rama, me raspé, rompe, el antígeno llega acá y hay rotura de tejidos, con lo cual se liberan en la rotura del tejido, o sea, acá hay un daño. Entonces este daño hace que células que están ahí liberen moléculas, se liberan moléculas que desencadenan un proceso que se llama inflamación. ¿La inflamación qué es? Es una respuesta inespecífica, o sea, hubo un daño, yo a lo mejor me puedo haber dañado con algo que estaba estéril, y la respuesta inflamatoria también se va a producir. O sea, el daño genera una respuesta inflamatoria que básicamente lo que consiste es que este vaso sanguíneo se permeabiliza, aumenta el flujo sanguíneo, o sea, acá hay un flujo sanguíneo, aumenta la inflamación, produce aumento del flujo sanguíneo, con lo cual llega más sangre, aumenta la permeabilidad, con lo cual de acá van a salir células que van a ir a fagocitar, van a producir la fagocitosis de este antígeno. ¿Sí? Entonces, esa respuesta inflamatoria se caracteriza siempre por un aumento de flujo sanguíneo, por lo cual la zona se pone roja. Como la sangre central aumenta la temperatura, entonces la zona se pone roja, se pone con mayor temperatura, se hincha, porque al aumentar la permeabilidad salieron sustancias de los vasos, y esa hinchazón produce dolor porque comprime los nervios. Entonces, la inflamación, lo que habrá estudiado, la tétrada de Celso, que dice que la inflamación se caracteriza por rubor, calor, tumor y dolor. Son todas consecuencias de lo mismo. O sea, no me hace doler el corte, sino que lo que me termina haciendo doler es esa tumoración. Por supuesto que el corte también produce estimulación de las terminales nerviosas, que yo lo percibo antes de la inflamación, porque esto lleva su tiempo. En esta fagocitosis va a haber células, habitualmente se llaman células presentadoras de antígeno, que se fagocitan el antígeno, y luego a ese antígeno lo procesan químicamente y lo colocan sobre proteínas o próximo a proteínas que se llaman proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Lo exponen, por eso estas células se llaman células presentadoras de antígenos. Y estas células presentadoras de antígenos le presentan los antígenos a otras moléculas que se llaman linfocitos T y linfocitos B. También el linfocito B puede ser una célula presentadora de antígenos. Pero digamos, muchas veces lo que ocurre es que esto se lo presenta a una célula que se llama linfocito T, y esta célula le da la orden, esto lo van a estudiar mejor en inmunología, a otra célula que se llama linfocito B, que lo que hace esta es secretar
producir hacia el exterior una proteína que se llama inmunoglobulina. O anticuerpos. La inmunoglobulina, que es una proteína que específicamente reconoce el antígeno. Entonces esa proteína puede actuar sobre el antígeno y unirse a él y de alguna manera comenzar el proceso de inactivación. Entonces cuando la inmunoglobulina, que habitualmente la representamos por una Y, se une al antígeno, ese antígeno queda unido a la inmunoglobulina y ahí comienza su proceso de destrucción. Este proceso se llama opsonización. Es un proceso específico. La inmunoglobulina que se produjo es específica para este antígeno y una vez que se produjo la opsonización, probablemente después venga un proceso de fagocitosis y de degradación. Entonces, es un mecanismo de defensa, que estamos planteando acá. Esta parte es una respuesta inespecífica. El aumento de la permeabilidad, el aumento del flujo, es algo que va a ocurrir, no importa si yo me clavé una aguja estéril o me clavé una aguja con un antígeno. Si tenía un antígeno va a estar todo esto, que es una respuesta que llamamos específica, porque la inmunoglobulina no es igual para todos, depende de cada antígeno, entonces esto es específico. Y es adaptativo. Adaptativo. Si este antígeno ingresó porque tenía que ingresar, porque me lo encontré en el mundo, digo que esa respuesta específica adaptativa es natural, pero si este antígeno yo lo ingresé como consecuencia de una vacuna, digo que esa respuesta es específica, es adaptativa, pero es artificial. En algunos casos, este antígeno nos va a producir daño a nosotros. A veces, la mayoría de las veces, puede inducir un daño. Y que puede ser letal. El coronavirus, en muchos casos, es letal. Entonces, cuando este antígeno ingresa y produce un daño, pero el daño es más rápido que la producción de la inmunoglobulina, el antígeno me va a matar. Entonces, ante esas circunstancias, yo no puedo esperar que mi sistema inmune reaccione si no me dieron una vacuna. Si a mí me dieron la vacuna, yo ya hice todo este proceso previamente y tengo los anticuerpos. Si alguna vez me entra el antígeno, yo por ejemplo estoy vacunado, ya tengo una dosis contra el coronavirus, pero yo ya tengo anticuerpos, no sé si mucho o poco. Pero si a mí me entrara el coronavirus, yo ya tengo anticuerpos para darle batalla. ¿No es cierto? Por supuesto que él va a hacer daño también. Pero en algunas circunstancias, por ejemplo el año pasado, los humanos no teníamos anticuerpos contra el coronavirus. Cada vez que ingresaba el coronavirus, hacía de las suyas, mientras el sistema inmune intentaba defenderse. En la mayoría de los casos la defensa da resultado, pero en la Argentina casi 100.000 personas no les dio resultado y se murieron. Entonces, en esas circunstancias, ustedes han escuchado el año pasado que uno de los tratamientos que se hacía era administrar plasma de pacientes que habían sufrido infección. ¿Por qué? Porque esos pacientes que estaban vivos tenían anticuerpos. Entonces, yo lo que puedo hacer es inyectar desde el exterior inmunoglobulinas, que las conseguí de algún lado. ¿De dónde? Y bueno, de pacientes que se infectaron previamente. Y estas inmunoglobulinas van a venir y van a atacar el antígeno cuando ingrese. Entonces, para atacar, digamos, habría tres circunstancias. Si el antígeno entra por primera vez, me puede hacer daño y simultáneamente desencadena una respuesta inmune adaptativa. Si la respuesta inmune adaptativa le gana al daño, desaparece el antígeno, y si el daño es chico, pasa desapercibido. Y sobrevivo. Si el daño es más grande que la respuesta inmune, probablemente me muera. Si a mí me vacunaron, me dieron el antígeno previamente, no padezco la enfermedad porque la vacuna trae el antígeno sin capacidad de producir enfermedad, y entonces yo desarrollo inmunoglobulinas aunque nunca estuve enfermo. Y si alguna vez entra el antígeno, lo voy a neutralizar. Pero si el antígeno no me vacunaron, ni
no me vacunaron, yo no tengo anticuerpos, entonces si me entra el antígeno y el daño puede ser grande, me conviene administrar inmunoglobulina y no esperar al sistema inmune, y esto es lo que se conoce con el nombre de suero. O plasma de paciente convaleciente, decían. O sea, aquellos pacientes que se estaban recuperando de la enfermedad, quiere decir que habían generado anticuerpos suficientes, entonces ese plasma de los pacientes me vendría bien a mí porque me estaban dando inmunoglobulinas que neutralicen el antígeno. Por supuesto, esto nunca es un 100%. Hay personas que están vacunadas, inclusive con 2 dosis, y se mueren. Y hay personas que no están vacunadas y tienen síntomas leves. Y hay personas que le administraron el suero y se murieron igual. Es decir, todo esto son mecanismos de defensa, pero como toda defensa, puede ser vencida. Entonces, bueno, lo que tenemos que trabajar en estos minutos que nos quedan es algo sobre inmunoglobulinas. Mientras me tomo el mate, si hay alguna pregunta, háganmela. Profesor. Sí. ¿Y cómo hizo nuestro organismo para no reconocer como extrañas a las inmunoglobulinas que le dieron a las personas a través del suero? Wow, esa es una buena pregunta. En general, las inmunoglobulinas que sintetizamos los humanos tienen cierta... Es decir, los humanos compartimos muchos alelos. Es decir, usted y yo debemos tener muchos alelos en común. Entonces, si la inmunoglobulina que a mí me inyectan, ¿no es cierto?, es parecida a las mías, se va a sumar a mi mecanismo de defensa y me van a servir. Ahora, si esa inmunoglobulina, los alelos del paciente que me inyectaron tenían inmunoglobulinas cuyas estructuras son muy diferentes, yo la voy a reconocer como extraño y voy a poner en marcha todo un sistema de producción de inmunoglobulinas contra las inmunoglobulinas. Pero como todo este sistema lleva cerca de 10 días, estas inmunoglobulinas que ingresaron van a poder hacer efecto. Es decir, ingresan estas inmunoglobulinas, supónganse que para mí son muy extrañas. Bueno, como la inmunoglobulina es específica, va a venir y se va a unir al antígeno. Porque el antígeno que infectó a este paciente es el mismo que me infectó a mí. Pero mientras tanto, mi sistema inmune va a estar reaccionando contra esto. Entonces ahí hay un juego. Si es muy parecida, es como que el sistema inmune a lo mejor las pasa por desapercibida, y si son muy diferentes, el sistema inmune se va a poner a trabajar, pero no es instantáneo. Entonces, ese tratamiento con el suero conteniendo inmunoglobulinas de un paciente me puede ser provechoso. Es por eso que cuando a veces nos vacunan tenemos fiebre o sí, cosas como claro. esas. Claro, la fiebre puede venir por las moléculas que se liberan acá, que se liberan una serie de sustancias que generan estos procesos inflamatorios y que pueden llevar a acciones sistémicas, o porque este antígeno, en algunos casos, ustedes van a estudiar que las vacunas muchas veces son antígenos inactivados y otras veces son atenuados. Muchas veces a mí me inyectan un antígeno que está hecho en base, se dice, a microorganismos vivos. Entonces a mí me están inyectando muchas veces antígenos que tienen todavía cierto grado de virulencia, entonces me puede producir algo de enfermedad. Me produce una enfermedad leve comparado con la que me produciría. Entonces, sí, todo ingreso de sustancia externa libera una gran cantidad de sustancias. Hay sustancias que se conocen como pirógenos, que son sustancias que actúan a nivel del sistema nervioso, nos trastocan un poco el lugar donde está el termostato que controla la temperatura y tenemos fiebre. Sí, es muy complejo esto. No me escuchen tanto a mí porque yo puedo divagar en estas cosas. Supongo que los profesores de inmunología le van a dar cosas mucho más certeras que yo. Yo que estoy hablando acá es una cosa muy general para entender qué es lo que quiero estudiar, porque entrar directamente en inmunoglobulina es medio como que te ha colgado de la nada. Entonces, todo este tema que estudiamos está relacionado a la piel, está relacionado a la sangre, está relacionado a las proteínas, está relacionado a los genes, está relacionado a todo lo que venimos estudiando desde el primer día que pisamos la escalera de la facultad. Bueno, muchos de ustedes capaz que ni siquiera saben dónde queda la facultad. Qué triste es esto, realmente. Hace 1 año y medio que no vemos alumnos dando vuelta a la facultad. Bueno. Profe, supongo que la conocen la facultad donde está, pero bueno, puede haber algunos que no han ido nunca. Sí. ¿Puedes repetir la parte del complejo que libera las inmunoglobulinas? ¿Cómo? No, si puedes repetir la parte del complejo que libera las inmunoglobulinas. ¿Usted dice acá? Sí. Sí, las células de nuestro organismo tienen como uno podría decir, ¿vieron cuando hay yo vivo en Rosario, no sé,
cuando estamos dando estas clases, no toda gente de Rosario, ni toda está en Rosario, yo vivo en Rosario, y cuando se juega el clásico entre Rosario Central y Newell's, uno se da cuenta fácilmente quién es de un cuadro y quién es de otro. Es más, yo corro muchas veces, salgo a correr, una vez que estaba corriendo con la camiseta de Central y había un partido de Central y Newell's y se bajaron de un colectivo como 20 personas con camiseta de Newell's a correrme a mí. Uno se da cuenta de esos días quién es de un cuadro, quién es de otro. Las células de nuestro organismo también tienen como una camiseta. Es decir, cada célula tiene una camiseta que me permite reconocerlo y afortunadamente todos tienen la misma camiseta, no tienen camiseta de los cuadros contrarios. Entonces nuestro organismo tiene... nuestras células tienen unas proteínas en la membrana, para relación a la membrana, se llaman complejo mayor de histocompatibilidad. Esas proteínas, hay dos complejos, una está en la célula somática y otra está en las células inmunes. El complejo de histocompatibilidad 1 está en la célula somática y el sistema inmune tiene el complejo de histocompatibilidad 2. Entonces, cuando dos células se encuentran, decía, vos tenés el mismo complejo de histocompatibilidad mío, o el 1 o el 2, pero somos conocidos, entonces, bueno, vos sos célula, somos amigos, entonces todas las células son amigas. Entonces, esta célula presentadora de antígenos tiene ese complejo mayor de histocompatibilidad que le sirve como reconocimiento, va a decir, bueno, somos del mismo equipo, estamos jugando para el mismo lado, no nos agregamos. Y ese complejo mayor de histocompatibilidad también se utiliza para presentar el antígeno. En esa proteína, la célula presentadora de antígenos como que sobre eso ponen el antígeno, entonces la otra célula, el linfocito T, a través de receptores y proteína, dice, esta es una célula amiga y me está presentando un antígeno, eso que me está presentando ahí es algo extraño, entonces yo tengo que empezar a trabajar para producir inmunoglobulinas. O sea que ahí hay una cuestión, digamos, de sincronización de la célula. Todo ocurre a través de estructuras de membrana. Fíjense lo importante de haber visto. Por eso, el otro día cuando hablábamos sobre que íbamos a esta clase, decíamos, son dos temas que no tienen nada que ver. ¿Cómo no tienen nada que ver? Están íntimamente soldados los temas, aunque parecería que fueran distintos. Entonces, esos son los complejos mayores de histocompatibilidad. No sé mucho tampoco de este tema, no sé nada de nada, normalmente pero piénsenlo así como camisetas. Todas las células de mi organismo tienen la misma camiseta, como si yo dijera, bueno, toda la gente de Rosario es de Newell's. No habría ningún inconveniente, nadie, bueno, capaz que se pelearían igual, ¿no es cierto? Porque los hinchas de fútbol son normalmente así. Pero yo, bueno, no habría ninguna pelea. Me decía, ¿por qué a mí me corrieron personas de un colectivo? Y porque yo iba con una camiseta Central, la otra era de camiseta de Newell's. Es como si yo hubiera sido el antígeno, ¿no es cierto? Entré con camiseta Central, todos los otros tenían camiseta de Newell's, me querían pegar una paliza, ¿no es cierto? Entonces, ese es el complejo. Bueno, muy bien. Un símil, ¿cierto? No tienen camiseta. Pero es la forma con la cual, y esas células, ustedes van a estudiar esas proteínas, van a estudiar más adelante, son proteínas que mira la ciencia cuando tiene que hacer un trasplante de órganos. ¿Sí? Yo necesito un riñón, no me pueden poner cualquier riñón, porque si me ponen un riñón que tiene proteínas de histocompatibilidad, que son muy diferentes a las mías, mi sistema inmune lo va a atacar, le hago un rechazo. Entonces eso lo van a ver. Por eso las personas que se trasplantan se los inmunosuprimen. Administro droga que hace que todo esto no ocurra para que el órgano que puse, que es ligeramente distinto, no sea atacado. Pero tengo un riesgo, porque si estoy inmunosuprimido, me entra un antígeno, me entra el coronavirus. Imagínense que yo me trasplanté, estoy inmunosuprimido, me entra el coronavirus, me liquida el coronavirus, porque no tengo con qué defenderme. Entonces, soy un paciente de alto riesgo. Sumado a la edad, la inmunosupresión hecha por los fármacos que me administraron. Bueno, muy bien. Cuando falla la proteína... Me 15 minutos y no voy a poder dar lo que tengo que dar. Tengo que hablar 2 o 3 cositas de inmunoglobulina. Discúlpenme si ya ahora no le aclaro más las dudas, pero los invito el martes a la clase de consulta. Los martes a las 8, ahí podemos aclarar todo lo que quieran. Entonces, la inmunoglobulina es una proteína producida por el linfocito B. Una proteína con estructura cuaternaria. Bien. 2 cadenas que la voy a representar así, que son cadenas livianas, se llaman cadenas L. 2 cadenas L. Y después tiene 2 cadenas más grandes, que las voy a representar así. Y esto es una representación esquemática, no tiene esta forma de inmunoglobulina. Estas cadenas se llaman cadenas H o G, cadenas pesadas. Estas cadenas están unidas por puente disulfuro, que ya estudiamos, que son uniones entre 2 cisteínas. Entonces hay puentes disulfuro intercatenarios que unen las livianas con las pesadas y las pesadas entre sí. Eso sería intercatenario, actúan entre cadenas. Y a su vez, la inmunoglobulina también tiene puentes disulfuro que actúan de esta manera, entre 2 puntos de la misma cadena.
Esos serían puentes disulfuro intracatenarios. Así la inmunoglobulina queda dividida en dominios. Este se llama CH1, CH2. ¿Por qué H? Porque está en la cadena pesada. H1 es este, H2 es este. Y este se llamaría CH3. Y a este se le llama BH3. ¿Por qué? Porque en la inmunoglobulina yo puedo dividir acá la inmunoglobulina así. Este y este, lo mismo que este sería un CH3, un CH2 y un CH1. Se llaman, a toda esta zona que queda abajo de la inmunoglobulina, se la llama región constante. Región constante. En cambio, a esta zona que queda para acá arriba, se la llama región variable. Entonces, a este pedacito de la inmunoglobulina se la llama BH y a esta se la llama LH. Perdón, B. O sea, este sería la región variable de la cadena liviana y esta sería la región variable de la cadena pesada. Lo mismo acá tengo un BL y un BH. No nos vamos a complicar mucho con esto, pero hay que verlo, porque de esto se va a hablar. A su vez, si yo corto la inmunoglobulina en esta zona, que se llama zona bisagra, la bisagra es donde se dobla, a la zona que queda para abajo la llamamos FC o fragmento cristalizable, FC. Y a esto lo llamamos FAB. Son las partes que tengo que tener en cuenta. Entonces, uno dice, bueno, yo una inmunoglobulina la puedo representar así. Muy simplificado, la forma de Y. Entonces tengo, si la corto acá, para arriba tengo variable, para abajo tengo constante. Y si la corto acá, para abajo tengo FC, para arriba tengo FAB. Pero lo más importante de esto ¿qué es? Es que en esta zona que llamamos variable, acá arriba, existen zonas que se llaman hipervariables, que es la zona donde se va a unir el antígeno. O sea, que esa proteína que es como un tenedor, con las puntas clava el antígeno. Ahora me dice, ¿por qué lo clava? Y porque acá hay afinidad. Acá hay afinidad, se establecen fuerzas de Van der Waals que unen al antígeno específicamente a esa zona y no a otra. Por eso decimos que una inmunoglobulina es divalente, tiene dos brazos para unirse. Muy bien. Entonces la estructura dice, bueno, una inmunoglobulina que es una proteína formada por dos cadenas pesadas y cadenas livianas unidas entre sí por puente disulfuro, que tienen en una zona variable, ¿qué quiere decir que es variable? Que va a cambiar de una inmunoglobulina a otra dependiendo del antígeno. Esta zona variable depende del antígeno. Para cada antígeno hay una zona variable determinada. Pero toda esta zona es igual para todos los antígenos. O sea, que yo sintetizo una proteína, es como si fuera un tenedor. Como si dijera, todos los mangos son iguales, lo que cambia es la punta. Para comer caracol tengo un tenedor, para comer sushi tengo otro, y para comer locro tengo otro. Entonces uno puede pensar así en la inmunoglobulina. Todas tienen más o menos el mismo mango. Una cosa importante acá es, esta cadena, que nosotros llamamos H, hay 5 tipos distintos. Como si yo le dijera, bueno, en mi casa tengo 5 tipos de tenedores, 5 tipos de mangos. Esta cadena H se llaman alfa, delta, epsilon
gamma y mu. Y la inmunoglobulina, esto sería el nombre de la cadena pesada, y la inmunoglobulina cambia de nombre de acuerdo a qué cadena pesada tenga. Si la cadena pesada, es alfa, ¿qué? Eso, por ejemplo, cuando te sacan los análisis que dice tenés alfa inmunoglobulina. Claro. ¿No? Sí, sí. Es decir, depende, tiene que ser un análisis muy específico, en un análisis común no se analiza eso. Pero sí, puede ser que se analicen las globulinas, otra cosa. Estas son una parte de las globulinas. No nos vamos a complicar con eso porque si no, no voy a terminar la clase. Si la inmunoglobulina, si la cadena es alfa, la inmunoglobulina se llama IgA. Si es delta, se llama IgD. Si es epsilon, se llama IgE. Si es gamma, se llama IgG. Y si es mu, se llama IgM. Son diferentes tipos de cadena. Entonces, diferentes tipos de cadena pesada las que los constituyen. Las cadenas livianas en general no importan mucho. Que hay dos tipos de cadenas, se llaman capa o lambda, no importa, lo que sí siempre son las dos iguales. O sea, yo tengo dos cadenas livianas, dos cadenas pesadas. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ver si podemos entender esto. Supónganse que yo tengo un antígeno que lo llamo antígeno 1 y tengo un antígeno que lo llamo antígeno 2. Y tengo una inmunoglobulina que es capaz de atacar esto, que es una IgG, una inmunoglobulina cuya cadena pesada es gamma. Y tengo otra inmunoglobulina, llamémosla IgG1, y tengo otra inmunoglobulina IgG2 que es capaz de actuar sobre este antígeno. ¿Qué tienen de común y qué tienen de distinto? Como ambas son IgG, estas inmunoglobulinas tienen igual parte constante. La región constante sería la misma, o sea, tienen igual parte constante, tienen igual cadena pesada, sería cadena pesada gamma. Pero ¿qué tienen de distinto? Como esta inmunoglobulina ataca un antígeno y esta inmunoglobulina ataca otro antígeno, lo que tienen de diferente es la región variable. Es decir, dos inmunoglobulinas G que atacan antígenos distintos tienen la misma cadena pesada, tienen la misma región constante, pero lo que cambia es la variable. Ahora, supónganse que yo tuviera otra inmunoglobulina, M, que también ataca esto. Si yo analizo estas dos, ¿qué tienen en común? Tienen distinta región constante. ¿Por qué? Tienen distinta región constante porque esta está formada por cadena gamma y esta está formada por cadena mu, que son diferentes proteínas, entonces tienen distinta región constante. Pero ambas atacan el mismo antígeno, quiere decir que deben tener más o menos, quizás no exactamente igual, pero más o menos igual la región variable. Porque si no, no reconocerían el mismo antígeno. Profe, ¿sería la región variable o la hipervariable? Bueno, como le dije, dentro de la zona variable, yo tengo una hipervariable. Entonces, cuando yo tengo dos inmunoglobulinas que atacan antígenos distintos, la región variable es diferente. Y más diferente aún la hipervariable. Pero la variable va a ser diferente, por eso se llama región variable. Entonces, yo por ahí para simplificar no distingo entre variable y hipervariable, porque la hipervariable es una zonita de la variable que ya cambia. Entonces, bueno, eso es más o menos así. Viendo un poquito más de estructura, ya sabemos que la IgA está formada por cadenas alfa pesada, esto por delta, esto por epsilon, esto por gamma y esto por mu. Y se presenta a veces con diferentes estructuras. Por ejemplo, la IgA yo la puedo encontrar en mi organismo de dos formas posibles. La puedo encontrar así como una Y, formada por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, o la puedo encontrar como un dímero. Habitualmente la voy a encontrar como dímero, la vamos a ver en el área siguiente, en la leche, en las secreciones.
Pero la IgA puede existir de dos formas. La IgD, que siempre va a estar formada por cadena delta, es siempre dos pesadas y dos livianas. Lo mismo que la IgE y lo mismo que la IgG. Pero la IgM tiene una proteína a la que se unen 5 inmunoglobulinas formando un pentámero, esto sería la IgM. Y esta IgG e IgM son en general las involucradas en la respuesta inmune. Cuando a mí me ingresa un antígeno por primera vez, mi sistema inmune va a generar inmunoglobulinas. Las primeras inmunoglobulinas que genera son de tipo IgM. Es decir, que mi primer defensa la hago con IgM. Luego, las mismas células van evolucionando y si me entra nuevamente el antígeno, voy a pasar a inmunoglobulina de tipo IgG. Y ahí usé un término, va evolucionando, la evolución no va a ocurrir, van sufriendo cambios, ¿no es cierto? Entonces, en el primer ingreso de antígeno genero IgM y en el segundo ingreso de antígeno genero IgG. Ambas para el mismo antígeno, por lo tanto, esta y esta tendrían más o menos la misma región variable. Por supuesto, digo más o menos porque no va a ser exactamente igual, pero más o menos tiene que ser la misma porque reaccionan con el mismo antígeno. Pero lo que van a tener distintas son las regiones constantes. Y este dibujito me explica un poco por qué, o sea, la madre, cuando tiene el feto, le puede pasar defensas, le puede pasar inmunoglobulinas al feto. Cuando a la madre le pasa inmunoglobulina, le está pasando anticuerpos para que se defienda. Eso sería una inmunidad natural, porque lo está pasando la madre, y es pasiva. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no trabaja, está recibiendo las inmunoglobulinas. Y ustedes cuando estudien van a ver que la madre lo que le puede pasar es IgG, pero no IgM. La explicación es sencilla. ¿Por qué? Por el tamaño. A través de la placenta es más probable que pase una molécula pequeña que un pentámero. Entonces, bueno, esto está un poco relacionado también a lo que ustedes están estudiando, el desarrollo embrionario y fetal, sistema inmune, proteínas, etcétera, etcétera. Bueno, lamentablemente se nos terminó la clase de esto y para hablar días enteros, pero bueno, podemos seguir hablando días enteros en la tutoría, en la clase consulta, en algún sitio en particular.